Después de los últimos acontecimientos de caos en las líneas ferroviarias de España, con miles y miles de viajeros desesperados en trenes parados en mitad de la nada, sin agua, sin comida, sin aire acondicionado, sin información, es momento de volver a hablar de lo que está pasando con el transporte en nuestro país. Y es que no solo han sido los trenes de alta velocidad, que son los que aparecen en la tele, los que han provocado las incidencias, sino también los de media distancia y, claro, los cercanías, que son los que más nos afectan a nosotros. La red de cercanía de Sevilla no sale en la tele porque ya es que casi se ha normalizado que este servicio funcione mal. Pero sí hay medios como Onda Cero de Lora y los periódicos Diario de Sevilla, El Correo, La Razón, ABC de Sevilla, El Independiente, los que ponen voz a este problema. Aún recuerdo a aquella señora que me dijo a principios de este año en una estación de Sevilla que no deberíamos quejarnos tanto, que bastante hacía este gobierno con dejarnos viajar gratis. ¿Gratis?, le respondí yo, argumentando que eran nuestros impuestos los que mantenían este servicio. Pero ya ha dejado de ser gratis, entre comillas. Ya nos cobran una mensualidad o el billete normal. Así que ya no es excusa eso de la gratuidad, que por cierto, nosotros no habíamos pedido, nos vino dada por el gobierno. Si ahora pagamos lo que nos piden para viajar, ¿por qué siguen los continuos retrasos y cancelaciones en los trenes de cercanía? ¿Por qué salen ardiendo trenes de media distancia? ¿Por qué los AVE se quedan tirados en el camino? Y más aún, ¿por qué se siguen produciendo caos nunca antes vistos también en los aeropuertos? ¿Por qué hay informaciones que dicen que más de la mitad de las carreteras en España están en malas o muy malas condiciones? ¿Qué está pasando? Hace un tiempo alguien me achacaba que no daba datos en este programa y no lo daba sencillamente porque esa no es la función de este espacio. Pero ya puesto y como me he preocupado en recopilarlo, se los voy a dar. Solo en febrero de este año se produjeron más de 130 incidencias en la red de cercanías de Sevilla. 130 incidencias, o sea, casi 5 incidencias en los trenes cada día. En marzo, una avería en la señalización entre Brenes y Majarabique afectó a las líneas C5 y C1, que es la de Lora. El mismo mes de marzo, una huelga sindical suprimió 20 trenes y colapsó muchas estaciones. En abril, ¿recuerdan el famoso apagón que todavía siguen sin aclarar? Pues los cercanías C1, Lebrija-Lora, y C3, Sevilla-Cazalla-Constantina, estuvieron varios días más sin corriente eléctrica y por lo tanto sin funcionar. Es más, los vecinos de Lora tuvieron que ir a llevarle comida y agua a algunos de los viajeros que se habían encontrado parados en el tren en la vía. En mayo se produjo un robo de cables en el AVE Madrid-Sevilla que afectó a los trenes de cercanía por congestión en Santa Justa. En junio, un corte eléctrico en Dos Hermanas que afectó a la señalización y causó retraso en todas las líneas. También en junio, más días de huelga sindical, la oficial y la huelga encubierta. Y vamos a dejarlo ahí porque se han producido más averías en la señalización, más cortes de suministro eléctrico, más huelgas sindicales, más robos de cableado. En no pocos tramos y estaciones la infraestructura es vieja y obsoleta y no se invierte absolutamente nada en mantenerla. Más de uno y más de 10 de los oyentes que nos sintonizan en este momento o nos siguen por redes sociales han sido perjudicados por los frecuentes retrasos de la línea 1 Lebrija-Sevilla-Lora. Retrasos que han ido de los 15 a los 40 minutos en hora punta. Eso sin contar las veces en las que el tren que debía llegar
había desaparecido, teniendo que esperar el próximo media hora o una hora. En la línea C2 son múltiples las cancelaciones y es habitual que varios trenes sean sustituidos por servicio especial por carretera, así lo llaman. Ejemplo, el 22 de mayo se cancelaron todos los trenes de esta línea, Cartuja-Santa Justa, entre las 9 y 8 minutos y las 14:47. Y no hay un día que no se cancelen más trenes. En la línea C3, Cazalla-Santa Justa, también hay múltiples cancelaciones por avería y retrasos de más de media hora entre Sevilla y El Pedroso. Y esto no lo digo yo, son informaciones obtenidas a través de fuentes de Renfe y Adif, como la línea C4, la circular, interrupciones y cancelaciones en Santa Justa dicen que por averías técnicas. En la línea C5, Benacazón-Jardines de Hércules, las demoras son crónicas de entre 15 y 20 minutos en varios trenes, debido sobre todo a la infraestructura de vía única en más de la mitad del trazado. En resumen, las líneas C1 y C5 concentran el 67% de los problemas. Sin ir más lejos, este fin de semana, los viajeros que el viernes salían de Lora en el tren de las 6:40 de la mañana llegaron 15 minutos tarde a Sevilla, y el tren que debía salir ese mismo día desde Santa Justa hasta Lora a las 3:10 de la tarde partió con un retraso de casi 20 minutos. Y no pocas veces el Cercanías se detiene en mitad del campo sin que nadie sepa qué está pasando, para mayor desesperación de los viajeros. Aunque no de tanta gravedad, pero no podemos olvidarnos que en algunos vagones no hay aire acondicionado, o es deficiente, o a veces hay puertas que no funcionan y los servicios que se estropean con frecuencia. Renfe habla de incidencias puntuales, pero los usuarios denuncian retrasos diarios en horas punta. Adif, por su parte, reconoce que la solución pasa por duplicar vías y modernizar señalización, pero aún no hay financiación asignada. Para esto no hay dinero. Si quieren saber dónde va el dinero que se recauda de los impuestos de los españoles, basta con que pongan cualquier telediario. Es un caos lo que se está viviendo en España con el transporte, y en Lora se sufre por ferrocarril, pero también por carretera. Los afectados de la carretera A457, tanto de Lora como de Carmona, basan sus quejas sobre todo en el estado del firme, baches, socavones, asfalto en mal estado con zonas agrietadas, irregulares o parcheadas de forma deficiente, en la falta de mantenimiento por parte de las administraciones competentes, en la seguridad vial, pintura de líneas desgastadas o inexistente en algunos tramos, cruce de accesos peligrosos, sobre todo en el cruce con la carretera que va hacia Guadajoz. En definitiva, es lamentable que los responsables de esta catástrofe se escondan detrás de unos simples tweets. Y peor aún me parece que quienes sufren directamente estas consecuencias aplaudan hasta rabiar a esos inútiles mientras juegan al golf en clubes exclusivos y muy caros, pagados por todos los españoles. Como sentenciaría un amigo mío, ¡qué triste!